Gracias. Pues aquí estoy con ustedes concluyendo este pues largo tramo que me aventé de esta trilogía. Pues sí, es una trilogía titulada Del tintero al pixel, taxonomía de los distintivos postales. En su inicio muy ambiciosa, me costó mucho trabajo irla demarcando y fue un compromiso que dejé aquí muy claro con ustedes que tenía que consumarla, no la iba a dejar a medias. Había dado la parte una que eran las marcas postales y la marca dos que era lo que yo denominé adheribles postales. Entonces lo único que quedaba pendiente eran los adjuntos postales, que es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Voy a tratar de ser lo más conciso y lo más claro posible. Van a ser solamente 5 capítulos, la introducción en la cual vamos a retomar un poco de lo que va la teoría, la hipótesis que se está presentando, que se está desarrollando. Vamos a definir qué es un adjunto postal de acuerdo con estos postulados. Luego vamos a hacer una tipología de los adjuntos que he identificado hasta el momento. Estoy seguro que hay más, así que no podemos considerarla como exhaustiva. Luego voy a reflexionar muy rápidamente eh, y voy a tratar de ser lo más explícito posible en cuanto a la importancia que tienen para el ámbito filatélico, porque yo creo que es muy fácil de explicar verdaderamente. Y cerramos ya con las conclusiones. Pues les mencionaba, esta es la última entrega de la trilogía del tintero al pixel. Se trata de consumar la taxonomía de los distintivos postales que me planteé hace ya aproximadamente un año, eh, pues que hoy voy a tratar ya de cerrar. Tras la revisión de lo que fue en su momento las marcas postales, los adheribles postales, corresponde cerrar con los adjuntos postales. Recordarán que la primera vez, para quienes me hayan acompañado en aquella ocasión, pues les mencionaba que regularmente las marcas o distintivos postales los hemos catalogado, clasificado, tipificado de acuerdo con la función que están cumpliendo. Y al momento en el que yo tuve que esquematizar, digamos, como que esas categorías, pues les mencioné que me quedó, me acuerdo muy bien, les mencioné que parecía un pulpo, ¿no? Que pues era muy difícil como que seguirlo y de ahí fue donde nació la idea de tratar de simplificarlo, hacerlo más prolijo y más claro, que es este esquema, ¿no? Y en cada una de las sesiones, pues fuimos viendo las variantes de las marcas postales, que si recordarán eran las manuscritas, las que estaban selladas con tinta, las impresas, etcétera, etcétera. En los adheribles postales es donde hubo un poco más de, pues, discusión, porque entraron ahí las etiquetas, entraron los sellos de valor variable, las estampillas en sí, etcétera, etcétera. Y ahora vamos con los adjuntos postales, que es el área más gris de la aburrida, sino que me refiero a que es como el lado B de la filatelia, podríamos decirlo así, ¿no? Están presentes, por supuesto, en muchas colecciones, pero para empezar es un material mucho menos abundante. Ahorita vamos a platicar por qué. Pero de hecho ahora acaba de exhibirse un compañero, David Solano, a quien quiero felicitar aquí. Obtuvo muy buena medalla ahora en Westpex y yo creo que él nos deja más que claro y es una prueba de que este tipo de material es completa y perfectamente válido para el ámbito filatélico. Vamos a clasificarles en tres subramas, si quieren que le llamemos así. De hecho, aquí en descartables lo repensé y lo replanteé porque parece que descartable suena muy despectivo y por supuesto que eso no es lo que quiero decir. Entonces lo cambié por transitorios. Ahorita les explico por qué. Luego están los retornables. Los retornables es porque su misión, digámoslo así, es acompañan el objeto postal o el envío que está transitando por el correo, pero van a regresársele al remitente. Por eso es que les denominé como retornables. Recuerden que esas son categorías genéricas, o sea, no es que les esté tratando de cambiar el nombre que tienen ya, simple y sencillamente estamos tratando de darle un nombre genérico. Y luego están las transferibles, ¿sí?
Y las transferibles también les podríamos llamar redimibles o intercambiables, que básicamente es aquellos documentos que acreditan un valor que está siendo transferido del remitente al destinatario. Y una vez que cerré con estas tres categorías, me di cuenta que había una más, pero que esa otra no puede entrar dentro de los adjuntos postales porque no viajan junto con la carta, no viajan junto con el paquete, sino que es papelería postal que incluye formularios, talones, recibos, etcétera, etcétera, que emite el correo como a lo mejor prueba de depósito. Entonces, eso serían otra categoría que serían los adyacentes postales, pero básicamente los vamos a tratar el día de hoy porque están estrechamente relacionados con los adjuntos. Para que quede claro, repito cuál es la diferencia entre uno y otro. Los adjuntos postales viajan junto con el envío postal, ¿sí? Transitan junto con él, mientras que los adyacentes postales, por lo general, se quedan en manos ya sea de la oficina en sí o del remitente como una prueba de depósito, una garantía. Entonces, ya para aterrizarlo un poco más, esta categoría designa y abarca a las formas y documentos que acompañan físicamente a un envío postal durante su tránsito, es decir, desde su despacho hasta la entrega. El término adjunto o palabra como tal expresa o manifiesta, describe más bien dicho, su condición transitoria, o sea, porque están en el tránsito, ¿sí? Y van unidas o incorporadas al objeto postal principal. Ya les dije desde qué punto hasta qué punto, desde el despacho hasta la entrega. Los adjuntos cumplen una función indispensable para completar el servicio, pero al consumarse que, pues al completarse ese servicio, van a ser separados de, digamos, el objeto principal o del sobre, de la cubierta, de la carta, del envío, etcétera, etcétera, por diversas razones que ahorita vamos a estar discutiendo. Y aquí tenemos cuatro ejemplos con estos iconos de cómo es que vienen regularmente adjuntos este tipo de documentos. En el primero, si nos vamos en el sentido de las manecillas del reloj, empezando por izquierda arriba, está grapado, que es lo que se usa mucho aquí en México. El siguiente aparece con un sujetador o con un clip, no sé cómo le llamen en sus respectivos países. Luego vienen los que están dentro de la cubierta, los giros postales en ocasiones, acá en México a veces así ocurría. Y están las carátulas o semicubiertas. Ahorita platicamos un poco más a qué me refiero con esto. Son básicamente cuando el envío tiene una forma irregular o no tiene una superficie lo suficientemente plana como para que se anoten los datos básicos de cómo se rotula un envío, ¿no? El remitente, el destinatario y en su caso el franquero. Para términos físicos se les puede distinguir como documentos, papelería postal o lo que acabo de mencionar, las semicubiertas. Y siguiendo la premisa de lo que hemos estado platicando a lo largo de esta trilogía, pues las semicubiertas, digamos que entran a medias, porque básicamente la premisa de toda esta investigación ha sido cuál es la relación del distintivo con base o en contraparte a lo que viene siendo la cubierta. Entonces, estas que son semicubiertas porque no cubren al envío, sino que simple y sencillamente, digamos que sirven como un soporte, digámoslo así, pues ahí estamos ya en una zona, digamos que se traslapa. Al momento de la entrega, serán desprendidos o separados del efecto postal principal, ya les adelantaba por diversas razones operativas prácticas y o legales. Y mucho ojo con esto, porque cada una de estas variables va a determinar en buena medida su tasa de supervivencia. O sea, qué tantas fueron conservadas y qué tantas han llegado a nuestras manos hoy en día. Algo muy interesante de los adjuntos postales es que aunque no sobrevivan ya en el efecto principal, que este por ejemplo ni siquiera es un efecto principal, este es un adjunto postal, una hoja de envío, pero pueden ver ustedes que en algún momento llevó un clip, ya no lo tiene, pero ahí está claramente, estuvo tantos años el clip ahí que se oxidó y dejó la marca del, sí, de lo oxidado en el reverso y en el anverso se ve esa
digamos, deformación, se arrugó poquito el papel por tantos años que estuvo así sujetado con un clip. Lo mismo ocurre, por supuesto, acá con las grapas. No sé qué tanto se practique esto en sus respectivos países. Y estas las escogí particularmente, principalmente la de arriba, porque vean ustedes que abajo está la grapa. O sea, a esa altura perfectamente me pudo haber agarrado algo de lo que venía dentro. No quiero exagerar porque solamente una vez me ha pasado a mí que sí alcancen a balacear el contenido, digamos, de lo que venía, ¿no? O sea, que tiene que te grapen una carta. El problema es que cuando te grapan una hoja souvenir o cuando te grapan a lo mejor material filatélico que venía contenido ahí. Y la que está abajo también la escogí porque esas son muy simpáticas, esas cubiertas que siguen llegándole aún hoy en día franqueadas con México se exporta, que platiqué de esto la sesión pasada que estuve aquí con ustedes, y que de esos 7 14 21 pesos, 25,30 es en realidad 0,0253. O sea, está pagando muchísimo menos de lo que debería realmente estar cubriendo. Otra cuestión, lo que son las declaraciones aduanales que ya las platicamos en la parte de adheribles, también se van a colar por acá porque en muchas ocasiones lo que hacen es algo muy curioso, que es esta especie de como de bolsa que está con uno de sus lados, tiene adhesivo y dentro de esa bolsita es que meten la declaración aduanal, perdón. Y esta la escogí en particular porque es un caso de un pedido que hice de Chogart hace aproximadamente unos 6 7 meses. O sea, no me quiero ni imaginar ahora cómo está la situación de los tariffs, los aranceles. Pues me la cotizaron, esa etiquetita que ven ahí dice cotizado, y no me la soltaron hasta que pagué los aranceles que me cobraron y que fue, pues, no poco. Entonces, ese es un caso particular. Es la primera vez que me tocó que un envío que me llega por correo estuviera cotizado para pagar impuestos. Y llegamos a la parte de la tipología. Que como ya les adelantaba, los descartables, me arrepentí, creo que un nombre un poco menos agresivo es transitorio. Y ahorita les digo por qué es que le di ese nombre. Le pude haber dado otro, pero esa palabra ya me la distorsionaron en una ocasión y no quiero que vuelva a ocurrir. Transitorio para que sea relacionado directamente con la palabra tránsito, porque básicamente estos son los adjuntos postales cuya función va a iniciar con el despacho y va a concluir en cuanto es entregado. Una vez que es entregado ya ese efecto postal o ese depósito postal va a depender completamente del destinatario que hace con él. O sea, lo puede tirar a la basura, que es lo que ocurría en la mayor parte de los casos, o a lo mejor lo va a dejar guardado, no hay, pero porque se le traspapeló, porque a lo mejor es acumulador compulsivo, o sea, hay mil razones, ¿no? Pero su función es facilitar, instruir o permitir incluso de de ese efecto postal. Por ejemplo, las hojas de envío que se utilizaban para los bultos postales, pues no es que lo facilitaran ni que lo instruyeran, eran los que lo permitían. O sea, si no iba esa hoja de envío, simple y sencillamente no se les daba curso. Que incluimos aquí las declaraciones de aduana, que son los que estoy mencionando, marbetes y los frentes. El término filatélico es frente, ¿ok? ¿Por qué le llamé yo semicubierta? Porque no cubre por completo al envío, como estamos acostumbrados a lo que denominamos como cubierta, pero regularmente les conocemos como frentes. ¿Por qué no me termina de convencer la palabra frente? Porque por lo general un frente implica que es un sobre al que se le recortó, digámoslo así, como que la portada o la carátula, el anverso. Y en cambio, en este tipo de, por ejemplo, esa etiqueta que Marbete que vemos ahí representando los transitorios, pues no está recortado de ningún lado, ¿verdad? O sea, así es de entrada. La tasa de supervivencia que les doy yo a este tipo de materiales de baja a media. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar, porque en cuanto se le entrega al destinatario ya ahí ya no tiene función, a menos de que obviamente pues el destinatario sea filatelista, ¿no? Ahí cambia por completo, pero como ustedes saben, nosotros somos la minoría. Los retornables, ahí por excelencia el ejemplo es el acuse de recibo y básicamente su función es proveer una prueba de recepción.
acknowledgement of receipt, ¿no? Como dicen en inglés. Y la tasa de supervivencia yo calculo que es baja. ¿Por qué calculo que es baja? Porque nuevamente, estimando que la gran mayoría de los envíos, al menos cuando el correo se utilizaba masivamente, obviamente ahorita las cosas son muy diferentes, ¿no? Pero cuando sí se usaba de manera orgánica, espontánea y masiva, pues la gran mayoría del público no consideraba que esto fuera algo digno de ser guardado. Era básicamente, pienso yo que a lo mejor algo con lo que lo podemos comparar es un ticket de supermercado, o sea, no lo vas a guardar, o sea, lo vas a tirar a la basura. Entonces los que han sobrevivido ya hasta nuestros días es porque se traspapelaron, porque quedaron ahí en un libro, porque a lo mejor si eran enviados a un lugar comercial, a lo mejor ahí sí los necesitaban para fines archivísticos, o porque iba a un filatelista que sí lo guardó así de fácil y así de sencillo. Y la tercera rama son los transferibles que ya les adelantaba, permiten la transferencia de valores. Y no solamente son los giros postales, si nos ponemos a pensar, las tarjetas con respuesta pagada también son una transferencia de valor, porque tú estás enviando el franqueo ya para que te respondan. Lo mismo ocurre con los cupones de respuesta internacional. Aquí la tasa de supervivencia en comparación con las otras dos considero que es alta, porque por lo general estas tarjetas pues a lo mejor podían tener un valor sentimental para las personas que ya sea que la recibieran o mandaran, y por lo tanto es un poco más probable, un poco más factible que sí se hayan guardado intencionalmente. Ok, entonces ahora vamos a analizar cada una de estas tres ramas, qué ejemplos podemos dar. Como ya les adelantaba, para los transitorios, su utilidad va a concluir al momento de que se entrega el efecto postal. Y por ello es que argumento que su preservación depende enteramente del destinatario, es su decisión, quien en la mayoría de los casos los considerará como objetos desechables. Es prácticamente como cuando también otro ejemplo que puedo dar, si te entregan un regalo y viene envuelto, por más bonito que venga envuelto, pues a ti lo que te interesa es lo que está dentro y vas a tirar el papel de la envuelta, ¿no? Entonces esa es la lógica del público en general. Pero aquí está la excepción. En envíos comerciales puede ser que tengan una utilidad prolongada si es que se les conserva para fines ya sea contables, para el registro de entrada y o salida de insumos o para fines archivísticos. Esto es evidentísimo, por ejemplo, cada vez que se encuentran archivos de casas comerciales o de firmas financieras, etcétera, etcétera, que han sido la principal fuente de historia postal, al menos en el siglo XIX. Muy probablemente este fenómeno se va a volver a repetir en años venideros. Estas son hojas de envío, ¿ok? Van a ser ya ejemplos mexicanos, también con la tipificación y clasificación de acuerdo con los códigos y guías postales de acá de mi país. Bueno, fueron utilizadas para paquetería, lo que después se convirtió en los bultos postales, posteriormente en encomiendas postales, más recientemente un poco relacionado, digamos, si hacemos ahí la genealogía con algo que se le denomina como sacas M. La disposición fundamentada en los reglamentos de la Unión Postal Universal establece este formato como una carta porte. Podemos hacer esa homologación a lo mejor, si es que lo traemos a términos de comercio internacional, ya que acredita el legal tránsito del efecto que está circulando bajo su, digamos, amparo, y sobre todo está garantizando también la tenencia temporal del conductor, o sea, la persona que está realizando la conducción. Dentro de estos lineamientos, y esto por favor mucha atención porque es lo más importante, en el reglamento correspondiente se determinaba que el franqueo se iba a adherir a esta hoja de envío. ¿Ok? Entonces, esta es la cubierta básicamente, bueno, el equivalente a la cubierta, y por eso en muchas ocasiones encontrar historia postal en la que tengamos tarifas de la tercera, cuarta, quinta clase de la correspondencia es sumamente difícil. O sea, estas imágenes las obtuve de subastas, de páginas de subastas, y en cada una dice que el estimado es de que sobreviven menos de 10 piezas, ¿no? O sea, verdaderamente son rarísimas. Ahí vemos nuevamente esto que les acabo de mencionar de las tasas de supervivencia.
Las carátulas. Aquí tenemos un ejemplo que, por cierto, se lo compré a un costarricense. No estoy seguro, pero es alguien de mi oficina porque me llegó con una etiqueta de mi oficina. Es la superficie que sirve como frente nuevamente para adherir el franqueo, así como escribir las instrucciones pertinentes. Ahí vemos que dice, por ejemplo, señalado que está clasificada o catalogada como impresos. Nos menciona que está certificada. Ahí le adhirieron también la etiqueta de certificación. Y estas son necesarias, como ya les había adelantado, en envíos muy voluminosos o con formas irregulares, tales como los bultos postales o ya más recientemente las sacas. En muchas ocasiones, a pesar de que tenga uno las tarifas, ya ven que la vez pasada platiqué de tarifas, ya las tengo prácticamente todas, aún teniendo las tarifas es muy difícil a veces determinar qué es lo que se estaba aquí cobrando, porque no tenemos el envío completo a final de cuentas, ¿no? Entonces, en ocasiones sí se tiene que hacer conjetura. Esta pieza es bellísima, me encantó, esta sí la conseguí yo, está en mi colección. Es una carátula cosida con cáñamo o con nixle. Aquí no se alcanza a ver, pero incluso le sobrevive por ahí un pedazo de ese cáñamo y se ven claramente los lugares por donde entró y salió la aguja. Esto seguramente iba adjuntado a un postal, ¿sí? A una saca. Y pues también nuevamente, repito lo que pasa con la anterior, es muy difícil, o en este caso prácticamente imposible determinar el porte porque no está aquí el dato del destinatario. A la hora que yo la compré, decía que estaba con destino a Reino Unido, pero pues es solamente que crea la palabra del vendedor. Aquí en la pieza no hay ningún testimonio de ello, pero aún así considero que es una curiosidad bastante enriquecedora para cualquier colección. Y luego los marbetes. En inglés tienen una palabra que a mí me gusta mucho más que es tag, porque me parece que es mucho más clara, mucho más específica, mucho más aterrizada. Estas se utilizaban mucho también para lo que en inglés llaman el parcel post. Acá en México les llamamos paquetería postal, bultos postales. Y básicamente son iban amarraditas, ¿no? Así como en el costal arriba, también con cáñamo, con ixle o con cualquier otro tipo de hilo, perdón. Y como pueden ver, no solamente eran para manifestar o bueno, para adherir el franqueo, sino que también podían hacer la función de etiquetas en las cuales se daban instrucciones sobre el servicio por el cual estaban siendo conducidas. Por ejemplo, entrega inmediata, corre si va certificada o no, etcétera, etcétera. Y ahí terminamos con los transitorios. Ahora vamos a pasar con los retornables, que aquí también tenemos algunos ejemplos muy, muy interesantes. Prácticamente vamos a hablar exclusivamente del acuse de recibo, porque es el rey de los retornables, y no es que prácticamente el único, pero proveen garantía legal de que este envío fue entregado exitosamente al destinatario. Por ejemplo, yo aquí pensé, bueno, ¿qué pasa con el aviso de no se pudo entregar? ¿Ok? ¿Por qué es que no lo incluí? Porque vuelvo y repito, no iba acompañando a este envío durante el tránsito. Se convierte entonces en un adyacente. Muy difícil ahí de repente como que distinguirlo, es muy fácil caer en la trampa. En el ámbito postal se les conoce, como ya les dije, como acuses de recibo y su nombre original estipulado por la UPU, ya saben que todo está en francés, el avis de recepción. Originalmente, y esto es sumamente interesante porque es nuevamente la historia de lo que vimos ahorita con la hoja de envío, estaba estipulado que el porte que se pagaba por este servicio en particular iba adherido no al sobre, no al envío como tal, sino a esta hojita, al acuse de recibo en sí. Esta, por ejemplo, que vemos aquí es de Australia a México, por eso tiene una marca de certificados de México Distrito Federal, pero ya después de eso afortunadamente pude encontrar algunas mexicanas. Y ya con base a eso, pues pude hacer, digamos, este perfil de cómo es que evoluciona la figura del acuse de recibo en México y en gran parte de América Latina, porque al final de cuentas traemos la misma raíz hispanoamericana. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos mencionado en sesiones anteriores que el correo certificado tenía las mismas características, salvo algunas peculiaridades muy, pues,
irrelevantes, diría yo. En esencia, la estructura, los signos, todo esto, digamos, el proceso era el mismo. Vemos ahí un ejemplo en 1844 de cuando, es muy interesante, el servicio que le llamábamos certificación ya traía, o sea, de hecho la certificación originalmente era lo que hoy en día conocemos como el acuse de recibo, porque básicamente en lo que consistía es que una vez que llegaba al destinatario, se recortaba el frente de ese envío y ese se regresaba firmado por el destinatario al remitente como acuse de recibo. Entonces, básicamente, eso es lo que era la certificación en el ámbito hispanoamericano. Poco a poco empieza eso a abandonarse una vez que nos vamos integrando a la Unión Postal Universal y es entonces que se va a divorciar la certificación como tal de el acuse de recibo. Van a convertirse en derechos postales distintos y vas a tener que pagar por cada uno de ellos. Originalmente, conforme México empezó ese proceso que fue muy costoso y muy difícil de, digamos, homologar sus tarifas con los estándares internacionales impuestos por la UPU, pues todavía se mantuvo por inercia, digamos, esta tradición. Tenemos aquí un recibo de pieza certificada, como pueden ver ustedes, no trae sello postal, porque todavía no se estipulaba que fuese así, pero ya existe una forma como tal, papelería postal independiente de la cubierta, ¿ok? Ya no se tiene que recortar la cubierta para regresársela a el remitente, sino que ya se ha creado este formato independiente, que este formato sí que tuvo que ir junto con el efecto postal. Ahí lleva la firma ya del acuse de recibo. Pero luego viene ya este reglamentado que ese recibito, ese acuse de recibo, es ahí donde se va a franquear el porte, ¿sí? Vamos a divorciar, como les acabo de mencionar, el registrado del acuse de recibo y la tasa inicial, el porte inicial que tuvimos aquí en México fue de 5 centavos, como podemos verlo aquí en esta pieza. También estas piezas se cuentan con los dedos de la mano, los sobrevivientes que hay, muy pocas, además estas, eh, pues a España, iba destinada a España, porque originalmente solamente este servicio se ofrecía para el correo al exterior. En el correo doméstico se seguía utilizando solamente este. ¿Cuándo es que va en México a ya empezarse a cobrar aparte el acuse de recibo? Si mal no recuerdo, se introdujo en la reforma de 1897. Ahí es cuando ya se empieza ya también a cobrar algo por certificado y algo aparte por el acuse de recibo. Luego, la siguiente forma, aquí le quiero agradecer a David Solano, que fue quien me facilitó esta imagen, pero no viene la fecha, calculo que es de mediados del siglo XX, más tirándole hacia los 60, ahí tuve que dar un salto temporal muy grande, porque no hay imágenes, o sea, no hay material y yo no tengo nada de este periodo de acuses de recibo, verdaderamente ahí también nos da una idea de lo, pues, relativamente escasas que son estas piezas. Y vemos ya un poco de las modernas que seguramente sí conocen ya todos los presentes, porque además está estandarizado estos formatos, primero el rosa, el naranja, luego acá en México ya conforme va el correo perdiendo fondos, perdiendo relevancia, se ve muy claro en los materiales que se utilizan para la fabricación de este tipo de formatos o de formas o papelería postal. Se pasa ese cartoncillo a papel de plano ya muy delgadito y este es un caso excepcional. Eh, Tenemos algunas teorías de por qué está así. Si se fijan ustedes, es un acuse de recibo internacional enviado a Reino Unido y está franqueado. ¿Por qué está franqueado si en teoría es del año 90, 1990? Incluso ahí mismo lo dice, a devolver por la vía más rápida, ya sea aérea o de superficie, al descubierto y con franquicia de porte. O sea, no tenía por qué pagar porte. La única teoría que tengo hasta el momento y que no me coincide del todo porque en las tarifas vigentes en ese momento no está estipulado como tal, pero de que existe la figura existe, es cuando se solicitaba con posterioridad al depósito el acuse de recibo. ¿Ok? O sea, se le ocurrió ya al remitente después de haberla depositado, sabes que si voy a querer acuse de recibo, se tenía que pagar. Es la única explicación que encuentro hasta el momento. Agradeceré muchísimo
a los presentes si alguno de ustedes sabe qué otro tipo de explicación le podríamos dar a esta pieza, pero que en lo particular, pues ya saben que también me fascinan los matchings y me estoy especializando en el dos peniques verde precisamente, entonces me cayó como anillo al dedo esta pieza que será exhibida por el favor de Dios en Boston. Esto es lo que tenemos actualmente. De hecho, el remitente de este envío está aquí presente entre nosotros, está conectado. Y era precisamente hacer un experimento de cómo está funcionando actualmente el acuse de recibo. Obviamente a él se lo entregaron. Yo viajé a Monterrey en unas ocasiones en las que fui, pues me lo entregó. Y es muy interesante tener tú en tu colección la cubierta, el acuse de recibo y ahora me falta nomás el recibo, que sería la adyacente postal, que ya platiqué con el que ahí, por ahí lo tiene, entonces también me lo va a pasar. Entonces ahí vas construyendo como que toda la documentación de ese envío postal. Yo creo que tiene bastante valor histórico y filate. Los adyacentes postales de los acuses de recibo son este tipo de recibos que te dan al momento de que tú haces el depósito de la pieza, el despacho. Aquí tenemos de varias etapas, de una del 97, una del 2009 y una de hace 2 años, del 2023, 2024, no alcanzo a ver. Pero algo muy bonito que tienen estas piezas, o que a mí me gusta mucho, pues es ir viendo cómo va evolucionando, o más que evolucionando, la enorme diversidad que hay de ese sellito tan conocido que ya todos tenemos tan presente, esa AR, que reconocemos instantáneamente y que es un signo que sabemos que nos dice que es un acuse de recibo. Y vamos a pasar ahora a los transferidos. Bajo esta denominación, hemos agrupado los documentos postales cuya función principal es posibilitar la transferencia de un valor o beneficio, que es una palabra mucho más genérica y que me permite incluir a lo mejor otros servicios que hasta probablemente desconozca, de un remitente a destinatario, obviamente utilizando la red de correos, la red postal. Otras palabras que le pueden definir incluyen intercambiables, porque los estás intercambiando por un valor, o redimibles. ¿Ok? Su principal ejemplo son, por supuesto, los giros postales, es en el que nos vamos a concentrar. Sin embargo, también engloba aquellas formas que prepagan la respuesta del destinatario. Y pues los giros postales también son bellísimos y rarísimos. O sea, encontrar las imágenes cuesta, no me quiero imaginar cuánto cuesta comprarlas verdaderamente. Puede considerarse como una evolución de las letras de cambio, de las libranzas, otros instrumentos financieros primitivos con los cuales había transferencia de capitales entre diversos países o incluso dentro de un mismo país. Cuando en la reglamentación para el tránsito de correspondencias, bajo el amparo de la Unión Postal Universal, se prohibió tajantemente el envío de, lo cito, dinero, alhajas u otros objetos que deban causar derechos aduanales, fue natural que obviamente se identificase ahí pues una oportunidad de negocio a final de cuentas, ¿no? Que es el de las remesas. El correo identificó una oportunidad para poder cobrar por transferir dinero a través de su red. Y básicamente eso es lo que es un giro postal, es como un cheque, digámoslo así. Aquí tenemos a la izquierda de la pantalla ejemplos de lo que era el talón con el cual tú cobrabas la cantidad que se te estaba enviando. Ahí, por ejemplo, tenemos uno de 100 pesos, uno de 170. Y a la derecha de la pantalla vemos sus adyacentes, que es el recibo con el cual se quedaba el remitente, pero también había los de redención, o sea, cuando ya lo habías cobrado. Y el sellito se lo ponían obviamente pues para que no se volviera a redimir. Porque ellos se quedaban con una parte de la forma, pero tú te quedabas con la otra. Les digo, son como, digamos, especies de talones. Aquí están las tarjetas con respuesta pagada y pongo tarjetas de manera genérica porque incluye las tarjetas postales como tal, que podemos ver aquí uno de los formatos utilizados en México, y a la derecha están las tarjetas carta, que esas son las que yo digo que parecía que venían embarazadas, porque abajo, digo, adentro traían a la chiquita, que era la respuesta,
son unas cartitas así chiquititas, que de hecho actualmente ese tamaño ni siquiera te lo aceptan porque no, por los procesos de automatización no podría darle curso a un efecto postal tan chiquito, pero son muy simpáticas. No me ha tocado ver ninguna circulada todavía. Ya estamos cerca del final. Estos son los cupones de respuesta internacional. No me voy a atrever a hablar a profundidad de esto porque primero, es un tema del cual no soy experto y segundo, yo sé que aquí ha habido una conferencista que ha dado unas ponencias relacionadas con esto de primerísimo nivel y de muchísima investigación, con unas piezas también excepcionales. Simple y sencillamente reconocerles como parte de esta categoría, tú le estás ya prepagando, digámosle así, a un destinatario en el extranjero que él te responda a esa comunicación, ¿no? Que estás haciendo de manera epistolar. Y vamos ahora a pasar a lo que es la importancia del estudio o la identificación de este tipo de papelería postal, testimonios postales, distintivos postales, llamémosle como que nosotros queramos, dentro de la filatelia. Primero, diversifica nuestro objeto de estudio. O sea, qué lejos estamos ya del sello postal solamente. O sea, estamos yéndonos ya a muchas cuestiones contextuales que nos van a permitir realmente entender de manera holística cómo funcionaba el correo. Y que ese proceso que a veces fue muy complejo, muy dinámico, muy demandado, muy voluminoso, pues el sello postal es solamente una pieza, un peón, ¿no? Dentro de este enorme ajedrez. Aquí nos dice, los adjuntos postales registran procedimientos específicos reflejando la complejidad administrativa y operativa del sistema postal. Y cuando estudia uno los reglamentos de manera histórica, vas viendo tú cómo se va cada vez haciendo la operación más sofisticada, más compleja para poder satisfacer a la demanda creciente. Pero llega un momento en el que también, lamentablemente, empiezas a ver cómo se empieza a contraer, ¿sí? Se contrae porque van desapareciendo ciertos servicios, obviamente los ingresos que reportan ya los correos pues no son ni remotamente los que llegaron a ser en sus mejores momentos, pero eso no es una nota con la cual quiera cerrar, todo lo contrario, ahorita verán por qué. Enriquecen la historia postal. Su análisis permite comprender mejor rutas, tarifas, servicios complementarios y evolución normativa. Y en el campo de la exhibición van a aportar rareza y valor, incluso en las temáticas, porque en las temáticas, como nos lo ha hecho saber Luis Fernando en reiteradas ocasiones, pues uno de los principales, digamos, elementos que hacen que tu colección reluzca, que tu colección realmente resalte, es la diversidad del material que estás incluyendo. Pues bueno, aquí tenemos una enorme área de la cual podemos empezar a rescatar, ¿no? En su mayoría también, pues como ya lo mencioné, tienen bajas tasas de supervivencia y esto obviamente pues les convierte en objetos deseables para las colecciones especializadas y no especializadas también diría yo. Conclusiones, voy a tener que ser, les digo, muy concreto, traté de ser lo más concreto posible para no perderme precisamente y coincidentemente con lo que mencionábamos hace rato, no irnos por la tangente, sino que verdaderamente irnos por lo más importante y lo más preciso posible. De ese trazo manuscrito que recordamos de la época prefilatélica, al código binario, a los códigos QR, a las indexaciones lineales, matriciales, etcétera, etcétera, la historia postal sigue siendo hoy en día, yo creo que más que nunca, una de las grandes, si no es que la principal narradora de la naturaleza humana. A lo largo de esta trilogía, que ha sido realmente un trabajo recopilatorio de las manifestaciones postales, yo solamente he propuesto una manera de clasificarlas, la manera en la que yo las he interpretado, la manera en la que yo las he tratado de ordenar en mi cabeza y que les he compartido pues con mucho entusiasmo a lo largo de estas tres entregas. Este sistema lo que pretende es facilitar el reconocimiento de las transformaciones materiales y funcionales de los soportes postales. Porque a final de cuentas yo creo que nos hemos dado cuenta que
hay marcas, hay adheribles y hay adjuntos postales que a lo mejor a veces cumplen la misma función, pero es muy bello verlo ya de esta manera, cómo se ha ido, digamos, manifestando en diversas formas. Y conforme les digo, el correo llega a sus momentos de mayor opulencia, luego viene la decadencia, luego digamos, pues a lo mejor etapas un poco más eh, estables hasta cierto punto. ¿Cómo se ve reflejado eso en la materialidad, en lo tangible, ¿no? Los materiales con los que se hacen estos formatos, el cuidado con el que se les imprime, etcétera, etcétera. Y voy a cerrar con esta reflexión, que es la que les digo que es como que digamos mi mensaje sobre el optimismo que tengo con respecto a la filatelia y a la historia postal. Hoy, ante la intangibilidad del correo electrónico y de los servicios de comunicación instantánea tales como WhatsApp o Telegram, se replantea el papel de la filatelia como una custodia de la memoria tangible, ¿sí? De lo tangible que cada vez es menos común. Y deberíamos de reinventarla como una disciplina capaz, que ya lo es, por supuesto, pero tenemos que estar conscientes de ello, capaz de interpretar en esos objetos postales las voces y los ecos de las sociedades que en su momento le produjeron, así como todo el contexto que hubo detrás de ello, social, económico, político y un larguísimo etcétera. Les agradezco mucho por haberme acompañado a lo largo de esta travesía, de este periplo. Espero haber, pues, digamos, llenado sus expectativas con respecto a las intenciones que se manifestaron desde un inicio y con este cierre que estamos teniendo el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Perfecto, gracias. Pasamos a parte de preguntas y comentarios. Por mientras aparecen las preguntas. Carlos, muy interesante. Te tengo una pregunta acá, te la apunté por aquí. ¿Puedes mostrar de nuevo ese acuse de recibo con los machines, por favor? Sí, 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 por supuesto. Sí. Que lo que me llamó la atención fue precisamente el hecho que le tuvieran que colocar eh, franqueo en Reino Unido. Y es una anomalía, pero una Sí, anomalía que hasta se antojaría que fuera una manipulación, una falsificación, ¿no? Pero sí, por mientras viene, sí, porque sí, el por la acuse de fuente de recibo, donde vino, sé que no es el caso. no sé qué, bueno, ahí va a venir. No sé qué tan popular sea, haya sido en México. En Honduras nunca fue muy popular. Incluso ahora, el otro día fui a pedir los acuses, porque a mí me gusta usarlos para ver cuánto tiempo en realidad se tarda una pieza. Y la última vez que pedí me dijeron, Mauricio, ya no tenemos porque solo usted los pide, entonces ya no valía la pena que el correo hiciera la inversión en las tarjetitas, Ujú. porque nadie pide el servicio de acuse. Eh, Porque yo los he utilizado, los utilicé mucho No por se un compartió, tiempo ¿verdad? y se congeló. Si quieres, espérate, deja de compartir y intenta de nuevo. Ahí, No. no sé. Intenta compartir de nuevo. Porque lo que menciona Mm, en las instrucciones, bueno, por lo menos en los diseños que utilizaba Honduras, que utilizó por, de este tipo, así de cartoncito, anteriores a este era de un papel rosado bien delgadito, ujú. pero ahora son bueno, los últimos eran de Bueno, un pero no deja de ser. cartoncito. Sí, intenta de nuevo compartir. Sí, dice las instrucciones de volver vía aérea eh, y había que etiquetarlo en destino. Mauricio, ¿Perdón? No sabes si estás compartiendo, no sé. no hay manera de que tú como que interrumpas la... No, Tú no porque estás no compartiendo, se me puedes congeló la compartir pantalla. la pantalla cuando quieres. Ahí Eh, está ya. A ver si se activa. Acaba de desinhibirse acá. Ahí sí, que está. se trabó de tu lado. Sí, la instrucción decía aquí, por lo menos en los de Honduras, Ujú. de volver por avión
y etiquetar en color azul por avión. O sea, si no, pedían que por favor les colocaran en la típica etiquetita, bueno, la tarjetita esta, que yo siempre las engrapaba. Con clip, Sí, honestamente no he visto aquí con clip, porque yo creo que el correo tenía miedo que se cayeran. Entonces siempre por eso engrapaban los acuses. Pero no llega a la imagen. Eh, me deja. Ahí está. Creo que ahora sí ya. de mi lado todavía no llega, pero espere. Ah, ya está. Ahí está. Sí, me llama mucho la atención eso que, por casualidad, no tienes imagen del reverso. La tengo por aquí a la mano. Sí, Mientras, si quieres, le podemos dar la palabra a sí, por David. mientras miro ahí David Solano, si quieres, puedes hacer tu pregunta. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ah, yo llevo esa colección de los formatos del correo. Ujú, En realidad, el nombre correcto es formatos oficiales para los servicios del correo. ujú, Este, hay una gran diversidad de estas formas que están numeradas. ujú, Y por ejemplo, esa que está mostrándonos Carlos, que es la DGC 99, esa es para México ese número. Abajo de las estampillas, si mal no recuerdo, creo que dice C20, que es para la UPU. Por eso trae las especificaciones de que se regrese por Ujú, correo aéreo y otra serie de instrucciones que vienen mencionadas ahí. ujú. Muy probablemente, Carlos, mi sugerencia es de que revises las tarifas en el Reino Unido o Inglaterra, no sé cómo se le denomine, porque cuando tienen estampillas, los diversos formatos, Ujú, significa que pagaron en el instructivo dice que algunos de estos formatos que son un servicio se tienen que pagar con estampillas adheridas al mismo. Este formato en particular no menciona que se le tengan que adherir estampillas. Sin embargo, probablemente a mí se me ocurre que sea como una especie de servicio express el que tenga las estampillas. Es la única razón que se me ocurre. Si le quitas el no, plástico va a ser más fácil sí, porque sí, refleja sí, la quitar el razón. plástico para ver. Ya. Si se parece, bájalo un poquito, ahí, manténlo ahí. Ujú. Sí, sí Está medio es, granulada. sí, está, sí, es muy similar. Ya puedes. Sí. Sí, mira, es muy similar. Voy a compartir el de aquí. El de Honduras tiene la indicación C5. Aquí ya lo voy a compartir para que lo miren todos. Ok. El de Honduras, hasta un tiempo. La indicación de la UPU, curiosamente, las dimensiones que dice aquí y el convenio de la UPU, convenio Tokio 1969, dice qué artículo y qué dimensión y qué color coincide Sí. con el color, Ah, pero las dimensiones es mucho más grande que lo que dice aquí abajo. Tú lo miras hay y, una razón para eso, Mauricio. sí. Resulta que, como a ti bien te dijeron que nada más tú lo usabas ese servicio, Ujú. eh, hay una circular donde se puede usar cualquier correo de la UPU, puede usar los formatos, aunque ya sean antiguos, Sí. dependiendo de su existencia. No, lo que me refiero es, esto no mide las dimensiones que dice que tiene que medir, mide Ah, más. ok. Pero, o sea, Sí, eso es lo de puede menos. variar, Puede puede variar, variar, pero podría puede haber. variar. Porque las Incluso, mandan a imprimir a distintas, bueno, no sé si tu correo imprima esos formatos o el correo otorgue una concesión para imprimirlas en una privada, una creo que esto impresora se privada. hacía, bueno, una imprenta aquí, lo hacían Ujú. aquí localmente. Yo es que el porte del acuse, el costo del acuse, yo se lo colocaba en el acuse. Eh,
porque había espacio para hacerlo, aunque bien podía estar reportado en la carta. El correo aquí te lo aceptaba, lo ponías en la carta y le engrapaban el acuse, pero a mí me gustaba ponerlo en el propio acuse, porque yo sabía que esta pieza me iba a regresar. Pero si te fijas, Entonces, no está cancelado. no, sí está. Ah, sí, 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 ahí arribita trae Perdón, uno de es cuadro. que sí, no, no. Yo me aseguraba que esto se fuera bien Ok. cancelado y todo porque la idea era recibirla después. Fíjate, ahí pasa una cosa. Cada, cada formato, hay una guía postal en cada país. Ujú, Cada formato tiene una instrucción para llenarse. Entonces, si revisas la guía postal de tu país, observarás, en el correo hay mucha ignorancia a veces y ujú, los empleados no llevan al pie de la letra las instrucciones para llenar los formatos. ujú. A lo mejor tú lo hiciste como filatelista y resulta que no hacía el servicio. Te lo permitieron, pero por la misma ignorancia, probablemente. Oye, Mauricio, Sí, Alejandro dime. Grossman quiere hablar, pero no sabe cómo levantar la mano. ¿Quién? Ah, sí, Alejandra, adelante, habla. Gracias, buenas noches. A mí también me llamó mucho la atención la tarjeta Ujú, franqueada Machines. Lo que hay que pensar es que el acuse de recibo se mandó desde México a ujú, Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, yo me imagino que el empleado postal, para garantizar el envío o de regreso, exigió el pago de esa tarifa, porque normalmente todos los acuses de recibo que nosotros mandamos ya te los están cobrando en el país de origen. ujú, Entonces, no te puedes explicar de otra forma por qué cobró digamos, la administración postal de destino de la pieza registrada un porte adicional, ¿no? Y estoy interesado. ¿Quién cubrió ese porte? Exacto. El ¿Qui- destinatario. El- quién? El destinatario lo pagó. Pero no debería. En realidad, me extraña que un correo tan formal como el Royal Mail ignore eso. Yo sé que en Europa estos formatos eran más populares, pero sí está interesante. pero por, Y puede ser que sí, efectivamente haya sido un error del Ujú, postal clerk, o puede ujú, ser que sí sea por lo que la figura esa de que el acuse de recibo cuando lo solicitan después de la fecha del depósito. Ese es uno de los dos caminos por los la cuales fecha del depósito, Carlos, eso ujú, tú no no te... puedes dar una carta registrada el día de hoy, se va esa carta registrada y 2 días después piensas que no piensas, decides que debe de venir con acuse de recibo. ujú. Tú no puedes mandar ese acuse de recibo por separado. No se puede. Pero sí existe, Alejandro. En las tarifas viene, viene un porte para eso. Y así tal cual dice. Claro, pero no, pero ¿cómo puede la oficina de destino, en este caso Reino Unido, el postal clerk, recibir, insisto, ¿no? Un día una carta registrada y 3 días después o X tiempo después, por separado, aunque sean 10 minutos, ese acuse de recibo? Ujú. Además, porque el acusado tiene que afirmar que recibió el destinatario. Ah, algo interesante, Carlos. Revisa. Estos acusos atrás tenía que tener la firma del que lo recibió y la fecha. Que- Mira esa fecha y mira la fecha con la que están canceladas las estampillas, si es la misma. ok. Pudo haber pagado almacenamiento. Les No, no, toca. sí, sí. Ese es un servicio también. Pudo haber pagado almacenamiento. Hay que revisar las tarifas, No, pero, necesitaría revisar si no Yo, le pusieron una nota desde el envío, pero porque hay una fecha pero ahí tiene que decir para qué era, si era carta, si es exacto. impreso, si es una encomienda, valor declarado, o sea, por un A ver, la fecha certificado. en la que se depositó fue el 23 de enero de 1990, ¿ok? Ajá. Y luego al reverso, la firma que trae es 1 de febrero del 90. O sea, Carlos, Mira, la la- otra que puede ser es que se la hayan entregado
y él la quiso devolver y pagó, o sea, que el empleado no la quitó, porque a ver, yo nunca recibí todas mis acusas, hubo algunos. Y el obliterador tiene la misma fecha, 1 de febrero del 90. Entonces seguramente el destinatario decidió regresarla colocándole el porte y la mandó. Mm. No la devolvió el correo como devolvió este, que te lo firmó el destinatario, te lo selló y Sí, me la pero mandan. sí está firmado por el destino. Sí, pero Se lo enviaron como tarjeta postal sí, entonces, eso, Carlos. pagó como Dale, una es lo que tarjeta. yo creo, pago como tarjeta. Pagó Pero como sí viene atrás el... Pero esa se debió haber quedado en el correo porque el correo es el que la tramita de regreso, ¿no? Ujú. Sí, sí, porque no tenía que pagar nada por ello, porque eso ya está pagado. Pero Sí, muy, aquí era carta, ¿eh? Ya vi aquí, dice envío certificado carta, lo que ah, mencionabas. sí, muy interesante pieza, o sea, que la Es de un, devolvió para que es de un bufete de supiera, abogado. pues para que supieran que llegó. Ah, Muy curioso. Después, no sé, en sus países aquí, después de este formato que utilizábamos nosotros, después surgió este formato que todo estaba en el mismo lado. O sea, el reverso de esto está en blanco. No sé si en sus países se utilizó este formato. Justamente es lo que Sí, les digo, refleja Es, la, cómo se va sí. haciendo, empobreciendo, ¿no? Como que Sí, la no, mira, aquí narrativa. ahora es el formato CN07 que anteriormente era el C5. Aquí hasta lo ponen entre paréntesis, aquí arribita, que era el C5. Tiene la misma información, pide casi lo mismo, solo que no tienes mucho espacio para escribir. Y este fue el último que usamos aquí. Ya después de este ya no he visto. Y el acuse nacional, que es en una hojita de papel, papel bond común, sin ninguna gracia, así chiquitito. Pero muy interesante todas estas definiciones, Carlos. Gracias, Mauricio. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No miro, pero antes de que terminemos, Carlos, todos Ujú. estos servicios extra, todas estas definiciones, actualmente, bueno, volviendo a estos acusos que a mí me gustan tanto, ¿todavía se usan en México? Sí, de los que mostré, uno tiene como 2, 3 meses de antigüedad. Ah, ese, pues, Mm. pero ¿son populares? No, yo creo que nomás los Los filatelistas los más usan. relativistas. Sí. No, y a veces te pasa como así, que te lo devuelven todo roto, pero por lo menos te lo devuelven. Pero O todo pasa. arrugado. Es que acá, digo, ya están hechos así como dices tú, con papel de, sí, Kimberly Clark, pues sí, o sea, de No, eso sí, así. no, esto es resistente, esto aguanta, pero a veces regresan como que el pobrecito se trabó en la máquina que clasifica y se te rompen todos, pero pasa. No respetan ya, Pero por lo menos me lo devolvieron. al menos. Sí. Sí, ok, Muy bien. bueno, no miro manos en alto, así que nuevamente, Carlos, felicidades, muy interesante la charla. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches y el día de mañana.